Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un breve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Lucas 4, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta? ¿Que con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón.
La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Galilea. En este capítulo 4 podemos ver un poco la forma de actuar de nuestro adversario. Aquí se le llama diablo y Satanás. En griego es diabolos, que significa enemigo y adversario, y en hebreo es satán, que significa lo mismo. Veamos algunos puntos importantes. Número 1. Se acerca para querer sembrar duda en nuestro corazón acerca de nuestra posición ante Dios. Le dice a Jesús: «Si eres hijo de Dios». Número 2. Se acerca a incitarnos a rebelarnos contra Dios, ya que Jesús no vino a autosatisfacerse ni a hacer su propia voluntad, sino la del Padre. No vino a usar su poder para favorecerse a sí mismo. Si él hacía lo que el enemigo le decía, se estaba rebelando a la voluntad de Dios para su vida. Número 3. Se acerca para incitarnos a postrarnos ante Él y no ante Dios, ofreciéndonos nuestra propia gloria, dinero, fama, grandezas de este mundo material. Cuando quitamos la mirada de lo eterno y ponemos nuestra mirada solamente en lo terrenal y material, nos estamos poniendo en peligro. Número 4. Satanás citó la palabra de Dios, pero torciendo su significado, usando un pasaje que habla de la confianza en Dios para justificar el tentar a Dios, exponiéndonos nosotros mismos al peligro. En fin, podemos ver que el enemigo lo que va a querer siempre es que le demos la espalda a Dios y a su voluntad. Claro, para nuestra propia ruina. La victoria de Cristo en esta serie de tentaciones fue la palabra de Dios y su voluntad rendida a la voluntad de su Padre. Ese escrito está con fe, tiene poder y autoridad, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. El diablo no puede resistirse a la palabra de Dios en boca de sus siervos que le aman con todo su corazón y rinden sus vidas a él. El diablo se apartó de él por un tiempo, y así es nuestra vida cristiana. Los ataques del enemigo serán continuos, es una lucha constante, pero vale la pena. El secreto para la victoria está en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Intentará de todas las formas posibles, pero tendrá que huir, hasta que llegue el día en que digamos como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En este capítulo 4 de Lucas, Jesús inicia su ministerio y da testimonio que la profecía de Isaías se estaba cumpliendo en él. Él vino para dar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios por Jesucristo y por estas buenas nuevas, ese mensaje glorioso del Evangelio, porque lo hemos gozado, lo hemos disfrutado. Y si tú todavía te sientes oprimido, atado, ligado, cautivo, hay esperanza para ti. Ven a Cristo. El capítulo termina con un ejemplo grande para nuestras vidas de los galileos. Dice la palabra que ellos buscaban a Jesús y cuando lo encontraron le detenían para que no se fuera de ellos. Si has seguido la lectura que hemos tenido del Nuevo Testamento, puedes recordar que los gadarenos lo que hicieron fue echar a Jesús de sus contornos. ¿Cómo deseas ser? ¿Como los gadarenos o como los galileos? Si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1.
¿a dónde fue llevado Jesús por el Espíritu Santo? Número 2, ¿cuántos días ayunó Jesús? Número 3, ¿qué significa diablo y Satanás? Número 4, ¿qué le ofreció Satanás a Jesús si le adoraba postrado? Número 5, ¿qué querían hacer con Jesús los judíos cuando lo llevaron a la cumbre del monte? Número 6, ¿qué hizo la suegra de Pedro después de ser sanada? Número 7, ¿qué decían los demonios cuando salían de las personas atormentadas? Y número 8, ¿qué ejemplo nos dejan los galileos? Aquí terminamos el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Recordemos todos los días apartar tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.